Bueno, yo no sé si alguno de vosotros se ha asustado con el título, si lo habéis visto. ¡Estamos en guerra! Estamos en guerra. Estuvimos la semana pasada hablando de resistirse al diablo, la otra semana resistirse al Espíritu Santo y ahora estamos en guerra. ¿Cómo podemos hablar de guerra cuando los cristianos nos hemos de distinguir precisamente por ser pacificadores, verdad? Antes la hermana ha leído las bienaventuranzas, donde nos habla precisamente de bienaventurados los pacificadores. Sin embargo, hemos de reconocer que existe una guerra espiritual permanente. La guerra espiritual es la lucha, y esto lo quiero dejar bien claro, la lucha de Satanás por alejarnos de Cristo. No es la lucha que nosotros hemos de hacer contra Satanás. Que eso sea lo más claro posible. La guerra espiritual tiene que ver con la lucha de Satanás por alejarnos de Cristo y, como consecuencia, hacernos vivir vidas de pecado o de indiferencia espiritual. Pero la interpretación de este tema, que he querido entrar un poco en él, porque el domingo pasado hablamos de resistencia al diablo y surgen muchos, y conocemos muchos textos, y pueden traernos quizá alguna confusión o tener una perspectiva distinta. Digo que este es un tema realmente importante que, especialmente a finales o mediados del siglo pasado, me refiero al siglo XX, estamos en el XXI, pues surgió de una manera especial con diferentes posturas en el cristianismo, y eso trajo confusión en muchos casos. Este concepto de guerra espiritual, como decía, arrancó más o menos hace unos 60, 70 años más o menos, en el entorno especialmente de las iglesias carismáticas y pentecostales, y se ha extendido en muchos otros sectores evangélicos. De hecho, el concepto guerra espiritual no existe bíblicamente, no aparece en las Escrituras. Lucha no es lo mismo que guerra o batalla. Lo que está ocurriendo en Ucrania no es una lucha, es una guerra, por ejemplo, ¿no? Podemos distinguir un poco el concepto, ¿no? Necesitamos, pues, tener los conceptos claros y no ser llevados de doctrinas erróneas o equivocadas o distintas. Expresiones como, por ejemplo, territorios o espíritus territoriales, atar el hombre fuerte, luchas contra las potestades. Todo esto y otras expresiones pueden traernos confusión y muchas veces impotencia al creyente, y mucho más al incrédulo, por supuesto. Así que vamos a ver algunos conceptos, no todos, ni esto es un estudio bíblico al completo, pero por lo menos algunos conceptos que nos ayuden a identificar que estamos en medio de esa lucha espiritual. 3 principios muy básicos de fe en ABC, en nuestra iglesia, en la Asamblea Bíblica del CAM. En primer lugar, existe un mundo espiritual que no podemos ver y que está compuesto principalmente, pues, sobre todo, por ángeles. Los ángeles son seres creados por Dios y de los cuales hubo una gran rebelión llevada a cabo por Lucifer. Lo único que sabemos, y sabemos porque así lo interpretamos, es que una tercera parte de los ángeles, de esos espíritus creados por Dios, una tercera parte, creemos, entendemos, que son esos ángeles caídos, rebeldes, demonios, como queramos llamar, que siguieron a Lucifer. Dice Isaías 14:12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Y en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, no hace falta que lo busquéis, ya sabéis que esto que estamos compartiendo luego lo podéis no solamente a través de Facebook, sino también a través de nuestro canal de YouTube, podéis repasar estos textos. Dice en Apocalipsis 12, 4, su cola, refiriéndose al dragón, a Satanás, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. De ahí deducimos que una tercera parte de esos espíritus, de esos ángeles, se rebelaron contra Dios. O sea que, en primer lugar, sí, existe un mundo espiritual compuesto por ángeles, en el que hay, por un lado, los ángeles que son obedientes, siguen fieles a Dios, y aquellos que se rebelaron y están en rebeldía y cuyo final también lo sabemos. La segunda cosa importante, Cristo tiene el poder sobre Satanás. Tenlo claro, Cristo tiene el poder sobre Satanás y sus demonios, o los ángeles caídos. La victoria en la cruz, que hemos estado recordando mucho esta mañana, nos dice que esa cruz, esa victoria, les ha despojado. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Por cuanto los hijos, dice el texto, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Jesucristo participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por cierto, la Biblia habla mucho del diablo, nosotros no lo mencionamos demasiado, a mí personalmente no me gusta mucho hablar de él, porque en un sentido diríamos, no quiero que me distraiga, pero la Biblia es cierto que nos habla mucho acerca de Satanás y del diablo. Dice el texto de Hebreos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La victoria de la cruz, la victoria de Cristo, ha hecho posible vencer el imperio de la muerte y además liberar a aquellos que están esclavos del pecado. La segunda cosa importante, Cristo tiene el poder sobre Satanás. Así que tranqui. Recuérdalo siempre. Y la tercera cosa, es cierto, estamos inmersos en una lucha espiritual. No vamos a decir, bueno, pues como el Señor ya lo ha hecho, no pasa nada. No. Hay una lucha permanente, es una lucha en la que todos tenemos parte en ella. Aquellos que no conocen incluso a Cristo, también. Las personas sin Cristo están cautivas, seducidas, sojuzgadas por el diablo. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 25 al 26. Vale, esta mañana os estoy dando trabajo, ¿verdad? No salen los textos aquí. Ya sabéis que los martes tenemos un buen tiempo también ágil de buscar en las Escrituras. Pero esta mañana voy a citar unos cuantos pasajes. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 25 a 26, nos dice que, hablando de las personas sin Cristo, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Con lo cual, se está reconociendo como el lazo del diablo, como las ataduras de Satanás, ciega el entendimiento de las personas. Dice, en que estaban cautivos a voluntad de él. Y Pablo también en 2 Corintios, capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4, leo solamente una parte de este pasaje, de este texto, dice, el Dios
de este siglo, ¿quién es sino Satanás? 2 Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 4. Está hablando y dice más adelante, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, con lo cual significa que Satanás sigue cegando, ¿sí? Sigue tapando la vista y el corazón, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, Satanás sigue actuando tanto en el ámbito de los cristianos, como vamos a ver, como en el ámbito de los incrédulos, como nosotros lo éramos antes. Así que estos tres principios los tenemos claros, ¿verdad? Hay un mundo espiritual donde hay ángeles obedientes sirviendo al Señor y otros caídos. Hay una realidad, es que Cristo venció y por lo tanto ese poder es un poder temporal limitado y que va a tener su fin. Y en tercer lugar, que Satanás sigue actuando y nosotros estamos en medio de esa lucha. Tenemos este pasaje conocido en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6, donde entonces nos preguntamos, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Cómo podemos, si estamos inmersos en medio de todo eso, cómo podemos? Bueno, es un pasaje bien conocido que Pablo lo ilustra a través de una armadura. Las armas con las que peleamos nuestra guerra espiritual, las armas con las que peleamos son espirituales, armas espirituales. La Biblia no autoriza, aunque en la historia del cristianismo ha ocurrido así, la Biblia no autoriza a usar armamento físico contra el incrédulo, ni para avanzar el reino de Dios. ¿Os acordáis? Cuando Pedro salió en defensa, sacó la espada, bueno, le cortó la oreja a Malco, pero yo no sé, yo creo que no apuntaba a la oreja, que Pedro apuntaba para hacer más daño todavía. Y mira, menos mal que fue solo la oreja. Y el Señor le dijo muy claramente, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Así que de lo que se trata es de una lucha espiritual, no una lucha física. La actitud del cristiano no ha de ser de ataque. No estamos para atacar, ni siquiera a Satanás. No estamos para atacar, sino de permanecer firme. Y esta lectura nos revela realmente la posición del cristiano. Leemos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 16, o no, al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas, los ataques del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, la cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, el pecho, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos, que son del ataque, del fuego del maligno, y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, y dice también, ya ha puesto, y por mí, orar por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con confianza, con poder, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con firmeza, con confianza, hable de él como debo hablar. Bien, voy adelante. Gracias. La armadura de Dios. Esta armadura que son armas espirituales. Nos habla del cinturón de la verdad, el que cubra el lomo, que nos ata aquí. Aquellos que a veces hemos tenido que estar enfajados, sabemos lo que es, ¿no? De tener ahí que nos da fuerza, o que si hemos de levantar peso, ¿verdad? Una faja nos da fortaleza. ¿Alguno sabe de eso? Dice, nos habla del cinturón de la verdad, nos tiene bien fuertes. Habla de la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio de la paz, de la predicación de la paz, el escudo de la fe, el casco de salvación, la espada del Espíritu y sobre todo, la oración. Sobre todo, la oración. Ahora, ¿cómo se realiza la guerra espiritual que estamos hablando con esta armadura? ¿Cómo se realiza? Pues lo dice propiamente Pablo. Voy para atrás, sí. ¿Cómo se realiza esta lucha? Por medio de la justicia, de la verdad, hace posible que vivamos vidas íntegras que honran a Dios. Por medio de vivir en justicia y viviendo la verdad, tendremos vidas íntegras que honren a Dios. Por medio de la predicación, habla aquí del calzado, por medio de la predicación del Evangelio, las personas son salvadas y son trasladadas, dice en otro texto, del reino de las tinieblas, de Satanás, al reino de la luz, a Dios, por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la fe, de esa confianza, somos vencedores. Por medio de la fe es lo que nos reafirma en lo que creemos. Y no nos dejamos ser tambaleados. Nos hace mantenernos en nuestros puestos, porque la salvación, ese casco, ese yelmo, está bien puesto en nuestra mente. Tenemos claro que somos salvos, que la salvación es algo que no nos pertenece a nosotros, que es regalo de Dios y que es un hecho y una realidad, y eso nos da firmeza. ¿Cómo podemos luchar? Por medio de la palabra. La palabra de Dios nos ayuda a defendernos de los engaños, nos ayuda a defender de las mentiras del enemigo, de las falsas enseñanzas, de supersticiones, de cosas que vienen en este mundo. ¿Cómo podemos luchar? Luchamos por medio de la oración, porque nos unimos a través de la oración, nos unimos al propósito de Dios para este mundo y nos ayuda a interceder también por las personas. Así que toda esta armadura está a nuestra disposición. Estas son cosas comunes, muy conocidas por nosotros, pero para nada dejan de ser importantes, todo lo contrario. En ningún caso se trata de reprender, de tomar autoridad sobre el enemigo, no. Ni tampoco de averiguar los demonios, el nombre de los demonios que estén por aquí o por allá. Sencillamente tenemos que hacer lo que nos enseña la palabra, que es vivir en justicia. Vivir en justicia. Vivir en honestidad y verdad. Predicar el Evangelio como un estilo de vida, no solamente para la salvación, sino como un estilo de vida.
Confiar en Dios, tener esa fe en Dios que nos hace mantener firmes. Conocer la palabra de Dios y estar afirmados en ella. Vivir, pues, vidas donde la oración esté presente. ¿Es o no una auténtica armadura en esa lucha espiritual todo esto? El ejemplo de Jesús en nuestros tiempos. Es cierto, con la aparición del Mesías, en los Evangelios leemos que hubo una manifestación, pero tremenda, del mundo demoníaco, de esas huestes de maldad, de tinieblas. Jesús echaba demonios como manifestación de su divinidad, de ser el Mesías, y de la llegada del reino hubo una eclosión tremenda del mundo demoníaco. Y Cristo fue victorioso sobre Satanás, sobre todo en el inicio del ministerio, de su ministerio. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que para esto, 1 de Juan 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El protagonismo, dejémoslo al Señor. Para esto vino, para deshacer las obras del diablo. La lucha diaria sostenida que tuvo Jesús a lo largo del ministerio fue tremenda. Hubo un ataque realmente furioso de parte de Satanás de una manera directa, de Satanás de manera directa. Acordémonos al principio del ministerio, cómo fue tentado el Señor y cómo salió, lógicamente, victorioso. Claro, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que el Señor, nuestro Salvador, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, esto que pasó de una manera tremenda hace 2000 años, que luego también hubieron otras manifestaciones y que lo ha habido a lo largo del cristianismo y en la actualidad, no vamos a negarlo. Tenemos el discernimiento espiritual, tenemos ese discernimiento para detectar esta lucha de la que estoy hablando. ¿Somos conscientes realmente de esa lucha espiritual en la que estamos inmersos? Lo que está claro es que la Biblia no habla de demonios de calvicie, ni de demonios de caries, ni espíritus de pobreza, ni cosas por el estilo. Eso no lo vemos en las Escrituras. La mayoría de los problemas que muchos asocian con demonios pueden ser simplemente pecados, o simplemente, o quizá pruebas también que el Señor envía para perfeccionar a los creyentes en nuestra fe. Incluso hay situaciones que simplemente son enfermedades psicológicas, trastornos, enfermedades incluso naturales, propias de nuestra naturaleza caída. No lo olvidemos nunca. Tenemos una naturaleza caída y seguimos enfermando. Y enfermamos no solamente en lo físico, sino incluso hasta en lo mental y emocional. Hay personas que cuando están deprimidas tienen dudas o piensan mal de otro o conocen a otros que están así y entonces empiezan a reprender a Satanás. Cuidado, ese no es el camino. Si tienes dudas, ve a la palabra de Dios, recuerda textos de la palabra. Por eso, qué bueno es aprender pasajes de la Escritura. Si estás triste, si te sientes deprimido, como dice el apóstol Santiago, canta alabanzas y ora. Si piensas mal de otro creyente o piensas que te ha dañado, no sé, que ha pasado algo, ora por él, porque ya verás cómo cambia la actitud, cómo cambia tu relación incluso con esa persona. El propio Señor Jesús dejó bien claro de dónde proceden la mayoría de nuestras malas acciones, no de las acciones externas que puedan venir de los demonios o espíritus malignos. El Señor Jesús dejó claro de dónde estaba el origen de muchos de nuestros problemas, del corazón.
del corazón de lo más íntimo. Decíamos el otro día de la naturaleza, de esta naturaleza intrínseca del ser humano. Decía el Señor que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Centremos el origen del problema del ser humano. Centremos el origen del problema del ser humano. Dice Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 16, que cada uno, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, evidentemente, Satanás sí que tienta y los malos espíritus, los espíritus malignos también lo hacen, pero dice, no digamos que no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, y aquí viene el énfasis, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus pasiones más desordenadas, es atraído y seducido. La tentación viene de fuera, pero la responsabilidad cae en ti o en mí cuando yo soy seducido por la tentación, porque hay un problema dentro. Dice, entonces, sigue diciendo, la concupiscencia, después que ha concebido, lo refleja como si fuera realmente un parto, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, además, Jesús no entraba tampoco en conversaciones con demonios, apenas encontramos algún pasaje. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 41, dice que salían demonios de muchos, estaba por la acción del Señor Jesús, en medio de todo ese mundo espiritual tan extremo, salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Dice, el Señor Jesús los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Así que es peligroso oír las mentiras de Satanás, o estar atentos, o querer escuchar mentiras como las que suelta el enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretende el diablo? Hay una lucha espiritual, hay unas armas espirituales que el Señor quiere que tengamos en cuenta, y frente a eso, el enemigo, ¿qué es lo que pretende? Vamos a enfocar dónde está su diana, sus objetivos, son muchos. Vamos a mencionar alguno. La Biblia dice que Satanás es homicida y padre de mentira. Padre de mentira, decía el Señor Jesús. Lo que el enemigo pretende va mucho más allá de que pases miedo, de que se muevan los cuadros o se caiga algún plato, o que la gente dé gritos y se tire por el suelo. Lo que pretende son cosas tan básicas e importantes como estas que vamos a ver ahora, algunas de ellas. En primer lugar, lo que pretende Satanás es que las personas no crean en Jesucristo. Lo que estamos recordando esta mañana, lo que estamos diciendo, qué importante es. Satanás no quiere que las personas crean en Jesucristo. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, lo hemos leído. Y luego en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, anduvisteis en otro tiempo. Los Efesios está dirigiéndose a creyentes, pero les recuerda, anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de lo que está ocurriendo en este mundo espiritual, el espíritu que ahora opera, que está trabajando en los hijos de desobediencia, que son todos, que lo éramos nosotros. Sigue operando, y una de sus pretensiones es que no conozcan a este Jesucristo, a esta la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Satanás lo que pretende también es que los creyentes, nosotros, caigamos en pecado. Está, como recordamos, luego lo volveremos a recordar, está como ese león rugiente mirando a quién devorar. Hay tantos puntos flacos que tú y yo tenemos, que yo me conozco, que tú te conoces. Hay tantos puntos débiles y qué fácil es que esos puntos débiles nos lleven a descuidar nuestra vida espiritual. Y dice que Satanás está como ese león rugiente intentando no darnos un mordisquito, no. Dice, lo expresa así, ¿no? Pedro, devorarnos. Satanás pretende también que los creyentes crean falsas doctrinas. ¿Para qué? Pues para apostatar de la fe, para renunciar a la fe. Pablo, también en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Está escribiendo Pablo y les está advirtiendo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, va directo, un ataque directo al creyente para ir detrás de doctrinas o enseñanzas que al final pueden llegar incluso a apostatar de la fe. Lo que pretende el diablo también es que el Evangelio sea difamado. Que hayan noticias que hablen mal de los evangélicos o de los cristianos porque ha pasado algo o porque alguien ha escrito algo de determinada manera. Lo vemos muchas veces en noticias. A veces surgen conflictos, otras veces son conflictos desfigurados, pero en definitiva lo que pretende, y lo dice también 2 Pedro capítulo 2:2, pretende que el Evangelio sea difamado. Pretende también el diablo que hayan iglesias donde se vivan contiendas, donde en el seno precisamente del pueblo de Dios hayan divisiones, hayan malos entendidos, hayan rivalidades, envidias. Eso somos testigos. Quien más, quien menos lo ha vivido en un momento de la vida, ¿no? Si llevas ya unos cuantos años de creyente. Ocurre. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 13-18, que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Allí donde hay follón, allí donde hay jaleos, donde hay discusiones, al final, dice, hay obra perversa, hay perturbación. Las cosas no van bien. Y Satanás pretende también que ocurra eso en el seno de la Iglesia. Pero hay algo que pretende y que lo consigue bastante. Que el mundo venza al creyente. Que los afanes de esta vida, que las ilusiones de este mundo, de esta sociedad, sean riquezas, sean ideas, sea vanagloria, sea lo que sea, nos tenga suficientemente distraídos para alejarnos del verdadero camino que es de Jesucristo.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, dice, Primera de Juan 2, 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de la naturaleza carnal, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que pretende Satanás. Distraernos y ser vencidos por esta sociedad, por este mundo. También pretende que no guardemos la palabra, que no la guardemos en nuestro corazón. Acordémonos de la parábola del sembrador. Una de las semillas, ¿verdad?, que cae en tierra no fructífera, y dice que, en la parábola, dice que viene Satanás, en la interpretación, viene Satanás y se lleva esa semilla. De todo lo que estamos compartiendo esta mañana, de todo lo que estamos reflexionando, sean oraciones, canciones, la palabra, ¿qué es lo que se va a llevar esta mañana Satanás? ¿Qué es lo que se va a llevar? ¿Qué es lo que vamos a dejar olvidado? ¿Qué es lo que vamos a dejar a un lado? ¿Qué es lo que no vamos a hacer caso? Esa es la idea. Esa es la idea. Y Satanás a eso se apunta. Finalmente, por tener una lista de varias cosas, también es cierto que Satanás pretende que o bien estés obsesionado con él, que lo veas por todas partes, o todo lo contrario, que lo ignores. En definitiva, que tu mente tu atención no esté puesta en Cristo. Que de alguna manera Cristo ocupe un segundo o no se sabe qué lugar. Así que no hemos de estar ajenos a las trampas del enemigo. Advierte Pablo en 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay tanto que la palabra de Dios nos habla acerca de esa lucha espiritual, de cómo Satanás intenta ahí distraernos, desorientarnos, confundirnos, tirarnos. El diablo lo que quiere es la ruina espiritual y moral del creyente. El diablo lo que quiere, Satanás, es que niegue al creyente a Dios, como el caso de Jacob. Dios le permitió que produjera daño en la vida de Jacob, pero no lo consiguió. Jacob no renunció a Dios, todo lo contrario. El enemigo pretende que caigas en pecado, pretende que tu ministerio sea anulado, que tu testimonio quede alejado de toda credibilidad. ¿Este o esta es creyente? ¿Este dice que es cristiano? ¿Esta dice que es cristiana? Eso es lo que pretende Satanás. Mirad a esos cristianos que parecen santurrones, pero mira, en el fondo son unos hipócritas. Hacen esto o dejan de hacer lo otro. Satanás pretende que las iglesias se dividan, que los pastores caigan en pecados, que sean esos pecados además notorios incluso para una ciudad, incluso para una nación. Tenemos testimonio de eso también. Y si no consigue todo esto, Satanás desea que te conviertas en un cristiano, en una cristiana frío, que aparece los domingos en la iglesia o de vez en cuando, que no crezcas, que no tengas relación con otros creyentes, que no tomes responsabilidades con los dones que el Señor te ha dado, que no ores, que no leas la Biblia. Satanás pretende todas estas cosas, en definitiva, para hundir el testimonio. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor arma? Estamos hablando de lucha espiritual, estamos hablando de las intenciones de Satanás. ¿Cuál es la mejor arma? Hemos visto algunas, esa ilustración que refleja la variedad con la que Dios nos da para que tengamos presente de estar firmes, no tanto de atacar, no son armas de ataque, sino de defensa. ¿Cuál es la mejor arma? La estábamos comentando un poco el domingo pasado. Esta es la mejor arma. Esta es la mejor arma.
para hacer la guerra espiritual. Comentábamos el texto de Santiago 4, versículo 7. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No se trata de atacar al diablo. Resistid al diablo con todo lo que hemos visto antes y él huirá de vosotros. No hay mayor poder que una vida consagrada a Dios. Cuanto más sometida estés a Dios, menos podrá intervenir el diablo en tu vida. Y lo seguirá intentando, y lo hará. Lo seguirá intentando. Pero cuanto más consagrado estés a Dios, menos posibilidad hay de que el poder de las tinieblas caigan sobre ti. Sometiéndonos a Dios es la arma definitiva. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acordaos también lo que sigue diciendo, lo recordábamos el domingo pasado, en este pasaje de Santiago 4. Dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, hemos recordado que, os recuerda él, que nuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente. ¿Sabéis? No sé si habéis visto, yo no he visto de cerca un león nunca, ¿no? Lo he visto solo en las películas y en la tele. Pero lo podemos ver, los leones no se caracterizan porque corren mucho, sino que se acercan sigilosamente cuando hay una presa allí a punto de caramelo. Y se va acercando y cuando se despista la presa, entonces es cuando ataca y su esfuerzo es el ataque final para devorar a su presa. Así es la táctica del enemigo. El enemigo te va a decir, que vengo, aunque hay muchas pistas. Ataca también a los que están más lejos, y lo tengo que decir con toda seguridad, también a los que están más lejos de la comunión de la Iglesia, de la congregación y de la comunión del Señor. He puesto este texto, lo podéis leer luego en el boletín. Un camino hacia el desierto espiritual. No cultivar una vida en comunidad nos afecta de muchas maneras. Carecemos del ánimo para entregarnos unos a otros. No practicamos la rendición de cuentas, es decir, hago lo que me da la gana y no quiero que me digan, ¿qué es de tu vida? Los demás no pueden estar pendientes de nosotros. Si no nos reunimos, si no nos congregamos, pues así nadie sabe nada. No estudiamos la palabra con otros. Hay muchos que dicen, bueno, yo ya la estudio en casa, pero no la compartes. No sabes, no tienes el feedback de la respuesta del hermano, que a lo mejor tiene algo que aportar, y seguro, incluso desde su propia experiencia. No participamos en la adoración colectiva al Señor. No, si yo ya escucho mensajes por YouTube, vale. No tenemos la oportunidad de recibir discipulado, que a fin de cuentas es el llamado del Señor. Acordaos lo que decíamos el otro día, id y haced discípulos. El ir es un paso, lo importante es hacer discípulos. No gozamos de la predicación fiel de la palabra. Todas estas cosas, entre otras muchas, las pretende Satanás. Bien, vamos a ir acabando. Tenemos en esa lucha espiritual, hermanos, no andemos con temor al diablo, con temor a estar continuamente acechados o maltratados por un mundo espiritual que existe, en el que estamos inmersos, un mundo de maldad. Preocupémonos de una sola cosa. Preocupémonos de someternos a la gracia y a la voluntad del Señor. Porque Jesús, como hemos estado recordando esta mañana, es el vencedor. Jesús es el vencedor.
Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Recordábamos este texto. Y en Colosenses, despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es el victorioso, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que, hermanos, podemos decir con rotundidad, el diablo está derrotado. Jesús me ha librado. Podemos decir que Cristo ha despojado al diablo de todo su poder, que Cristo ha triunfado, que ha sido librado de la potestad de las tinieblas. He sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Tengo redención porque he sido comprado, tengo redención por la sangre de Jesús. Tengo el perdón de los pecados. Qué grande es nuestro Salvador. Qué grande, qué hermoso, qué victorioso, qué poderoso. Así que tenemos que dar gracias y honra y honor a Jesús. Hermanos, ¿es una lucha espiritual? Sí. ¿Hay una guerra espiritual? Sí. ¿Hay armas que el Señor nos ha dado? Sí. ¿Satanás tiene el poder sobre nuestras vidas? No. Porque hay una victoria y porque nos ha dado el Señor armas. Y si caemos, cuidado, porque somos tentados de nuestras propias o caemos bajo nuestras propias concupiscencias. Tenemos el pasaje tremendo de Romanos capítulo 8 y acabamos con esta lectura. Romanos capítulo 8, texto. ¿Cuántas veces has acudido a este pasaje? Romanos capítulo 8. ¿Cuántas veces? Final del capítulo, versículo 28 en adelante. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay que amar a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Que diga lo que diga Satanás, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Que diga lo que diga Satanás. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la clave, por medio del amor. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado.
También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?